Hola, aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, tratando de entender la teoría misálgica que explica todo comportamiento humano como huida, aversión al sufrimiento y, como muchos de ustedes ya saben, semana tras semana intentando aplicar algunos de estos conceptos a cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones que a veces tienen que ver con la actualidad. Y hoy vamos a hablar, para los que siguen la serie de videos, estamos ya en noviembre del año 2021, hoy vamos a hablar de un subgrupo particular entre los seres humanos, que es el que comúnmente llamamos psicópatas. Y vamos a tratar de entender desde un punto de vista misálgico, desde un punto de vista desilusionista, cómo funciona ese subconjunto de seres humanos que vulgarmente conocemos como psicópatas, sociópatas o con otros apelativos similares. Bueno, estamos viviendo en una época, viste cómo se llama, una época del gatillo fácil, estamos viviendo en una época Mm. del adjetivo fácil. Psicópata, ¿no? Sociópata. Mm. Lo que quiero decir es que si fuera cada persona psicópata a la cual le hayan decidido psicópata, y hay unas elecciones, ojo, no sé si no ganan. Todos esos a los cuales fueron llamados Mm. o llamados psicópatas o sociópatas. Y es importante entender que lo que estamos buscando ahora es entender qué es un psicópata, no importa la palabra, sino Mm. qué lo hace especial a un Mm. psicópata. Yo te recuerdo que hicimos hace un mes más o menos, ¿cómo piensan los corruptos? Un video que recomiendo ver, Mm. si este les interesa, es un buen video también, en el cual yo advertí que los corruptos, la gente que está en corrupción, los números son tan pero tan grandes que es imposible que sean psicópatas, ni aún ni Mm. la mayoría de ellos, ni incluso una importante minoría de ellos. ¿Sí? Mm. Psicópatas, según lo que nosotros escuchamos, entendemos de los estudios que hay, fluctúan entre el 1 y el 2% de la población. Mm. ¿Pero qué es un psicópata? ¿No? Este, Psicópata es probablemente ese personaje del cual la idea de maldad, Mm. del diablo, nace de estos personajes. Lo que tienen es interesante. Un psicópata es una persona no que tiene algo, sino que le faltan cosas. Mm. Y esto es Mm. interesante. Recordemos de vuelta cómo ve el desilusionismo todo. El desilusionismo ve las cosas que nosotros vivimos. Somos tres computadoras. Una, la computadora animal; dos, la computadora dos, la que permite, ya lo hemos hablado varias veces, recordar y, por lo más importante aún, pronosticar; y la computadora tres, que es la conciencia moral. Eh, Estos señores les faltan aparentemente tres cosas. Una es esa computadora tres, la conciencia moral. No tienen conciencia moral. No es que tienen una conciencia de moral mala, no Mm. es que simplemente cuando alguien dice tengo culpa, no sabe de lo que le están hablando. Jamás en su vida experimentó culpa. No sabe lo que es, nunca entendió, y siempre el otro que dice tiene culpa, le parece que podría haber decir tiene liendres. Más o menos lo mismo para él si él nunca las tuvo, ¿no? Y sí, pues sí, bueno, me pica la cabeza. Eh, Esta es la primera, pero tienen otras dos características. No tienen sentimientos, no quieren a nadie, pero tampoco odian a nadie. Esto es muy Mm. importante porque el psicópata está siempre visto Mm. como no tiene sentimientos, ninguno. No quiere, no odia, y todo el resto de los sentimientos que nosotros conocemos, la gama de sentimientos. Y finalmente, no tiene empatía. Y yo recuerdo que, y acá en tema de empatía tenemos que ser cuidadosos, porque hay una empatía automática del animal, que esa la Mm. tenemos todos, incluyendo por supuesto los psicópatas, es si Mm. vos ves a alguien que está dando una patada en los genitales, las manos Mm. saltás, esa empatía existe. Pero más allá de eso, la empatía en general se utiliza con el sufrimiento. ¿Sí? Se empatiza el sufrimiento. ¿Sí? Uno no dice, che, Mm. ganó la lotería, empatizá. No hay, esa exigencia no existe. Pero sí, ¿no?
una solución para el hambre sería que la persona hambrienta empatice con el que está comiendo, ¿sí? Claramente la empatía no funciona así. La empatía de la cual se está hablando es una empatía del sufrimiento del otro. Y el sufrimiento del otro tiene dos tipos de características. O es sufrimiento del tipo culpa o sufrimiento sentimental, en cuyo caso, por supuesto, no habría empatía porque no sabe de qué se está hablando. Pero más allá, no siente empatía con el sufrimiento del dolor físico, por ejemplo. ¿Sí? Vos te caes en la calle, te cortás la rodilla o te rompes una uña o lo que sea que te pase, cualquiera de esas, yo empatizaría, tú empatizarías, los psicópatas no empatizan, no lo tienen. Quiere decir que son ausencias, más que todo. ¿Qué opinas de esto, Florencio? Primero la descripción de psicópata, que era tan importante. En algún sentido la descripción creo que muchos la conocemos. Me dejaste pensando en cómo te aproximaste a ella. Hay una imagen del arte, del Renacimiento, creo que es una imagen de Leonardo da Vinci que compara la pintura con la escultura y distingue la vía di porre y la vía di levare. En la pintura yo agrego, para llegar a la imagen por vía di porre voy sumando capas, pátinas. En la escultura es por vía di levare, yo tengo que ir sacando del mármol hasta que me encuentro con la figura. Tu descripción del psicópata es por vía di levare, tenemos que agarrar a cualquiera de nosotros y simplemente ir sacando estas presencias, la de los sentimientos, la de la empatía, la de la conciencia moral, la del sentimiento de culpa. Lo que me lleva a preguntarte desde el punto de vista de la teoría, claramente esto dibuja otro mapa misálgico. Si no están estos tres elementos, si no están estos tres marcadores que son fuentes de sufrimiento cotidiana para el resto de los seres humanos, lo que le queda como fuente de dolor, lo que le queda como algia al psicópata así descrito, es un paisaje totalmente distinto, ¿no? Bueno, es un paisaje, sí. Otra vez, nosotros le vamos a dar preponderancia a algunas cosas más que a otras. Y desde el punto de vista social es un desastre. Una persona a la cual, viste, no hay, lo único que le queda de las cosas sociales es la vergüenza, y normalmente es la vergüenza que tiene algún tipo de correlato de castigo, es decir, no que la gente te mire mal, sino que termines con un problema social en el cual no puedas comerciar, no puedas hacer una cosa o la otra. Y acá es importante entender, el psicópata, como todos, misálgicamente crea un camino. El camino con el cual nosotros transitamos es ese que resultó de todos los golpes que nos fuimos dando con las algias, ¿sí? El que nos parecía mejor para advertir, ¿sí? O para huir de sufrimientos. Eso fue el camino que estamos, sonambuleando, por supuesto, todo lo que podemos. Esto es lo que hacemos todos nosotros y es el camino. El camino de ellos, por supuesto, va a ser muy distinto. Pero ¿qué tienen que ellos asegurarse? Ellos tienen que asegurarse varias cosas. Está claro que si vos te das cuenta que alguien no tiene empatía o no tiene sentimientos o no tiene conciencia moral, lo vas a alejar, no lo vas a querer cerca, no vas a escuchar que habla una persona así. Y no sé si una persona, pero en general está mal visto y de hecho tiene su nombre psicópata, ¿no? Para que quede ahí. Entonces lo que va a hacer es hacerse confundir. Entonces va a tener que actuar como si tuviera empatía, como si tuviera sentimientos y como si tuviera conciencia moral. Y hay, como en todo, ahí van a haber mejores actores y peores, ¿sí? Van a haber psicópatas que se va a notar que están haciendo cualquier cosa. Y de hecho el 25% de la población carcelaria, según estudios que se hicieron, y yo soy cuidadoso, ¿sí? No es ciencia cerrada, pero nos da un indicativo de los números, son psicópatas, el 25% de la gente en la cárcel. Quiere decir que el otro 75% no, y enseguida vamos a hablar qué quiere decir sobre el otro 75%. Pero ellos son psicópatas. ¿Y por qué están en la cárcel? Y acá es importante, que acá llegamos a otro punto, que es, cuando vos ves sobre psicópatas en general, lo que ves es descripciones del doctor mal, ¿sí? Se sienta, y son genios de la maldad, ¿sí? Están sentados en algo. ¿Cómo? Perdóname, te iba a mencionar esto en relación a lo que dijiste antes.
vos dijiste, el psicópata también sonambulea a lo largo de un camino. En el mito del psicópata, el psicópata no sonambulea, está siempre pergeneando, planeando, diseñando algo, y esto otro también es genial, es brillante, ¿no? En el mito, en la construcción popular, ni sonambulea, ni puede ser un imbécil, ni puede ser tonto. Así es. El psicópata, esto es lo que tiene, el psicópata tiene el mismo IQ que todos los demás. Tiene una ventaja, y es verdad, y es una ventaja para mí intelectual. Nosotros, cada uno de nosotros, podemos pensar en cosas determinadas y en otras no. No porque nos causa repugnancia moral, no porque por un tema de empatía, nos parece malo desde el punto de vista empático, ¿sí? Y no porque queremos a una persona, tenemos algún tipo de sentimientos. Entonces nuestros pensamientos ya están limitados. Nosotros hay áreas de pensamiento que no vamos a pensar. Punto, no lo vamos a hacer. ¿Sí? A menos que no nos queda más remedio que nos enfrente a la cara, que venga un señor que tenga un canal de YouTube sobre desilusionismo y te cuente todo el tiempo las cosas. Pero en general uno puede no pensar. Pero estas personas no tienen esa limitación. Entonces, como no tienen esa limitación, parte de las opciones reales que tenemos nosotros, no de las repugnantes, de las reales, de las que tomaríamos, están mezcladas en ese pensamiento repugnante a veces. Puede ser hasta una analogía, es decir, no, esta gente no lo tiene. Entonces, como digamos que la carrera ellos salen primero, corriendo, pero ahí se termina. Y de ahí más lo que la teoría, por lo menos de lo que yo leí, es que los psicópatas están dispuestos a correr riesgos, ¿sí? Y corren más riesgos. Es posible que por eso estén en la cárcel. También es posible porque no pueden leer al otro. A ver, la empatía tiene una ventaja. Yo puedo leer al otro. En la empatía tengo el ejercicio, además de leer al otro. Tengo el hábito de leer al otro. Él no lo tiene. Y el otro es un objeto, pero otra vez, no quiero entrar a la parte de malo, y por eso piensan los seres humanos como objetos. Son objetos para él. Y no los estoy justificando o no, ¿sí? Estoy simplemente describiendo como describir una hiena, ¿sí? Este es el animal y así funciona. Siempre dije, uno no sabe lo que se siente ser el otro, pero estos tipos, menos aún. Queda, por supuesto, la pregunta, ¿entre psicópatas se entienden más? Es una pregunta, ¿sí? ¿Hay empatía entre psicópatas? No sé, pero es una de las preguntas que nos podríamos preguntar, ¿no, Florencio? Claro, yo me doy cuenta escuchándote, el hecho de que vos puedas herir mis sentimientos, porque yo tengo sentimientos, a mí me permite imaginar cómo haría yo para herir tus sentimientos. Entonces es lógico que yo trate de evitarlo. Sin ese mapa, si yo no tuviera sentimientos a ser heridos, si yo no tuviera esa sensibilidad, pues sería muy difícil. Y es interesante pensar cómo calculan, y probablemente esto sea parte del error de cálculo, ¿no? Al psicópata le debe costar muchísimo más que a nosotros entender cómo heriría o evitaría herir los sentimientos de otro. Claro, pero fíjate, acá se tratan de dos barreras. La primera barrera es, como yo sé lo que se siente que me hieran los sentimientos, no hiero los sentimientos, pero cuando no siento, tampoco me importa. Claro. Acá la palabra central es, no le importa. Pero no le importa como a mí no me importa en este momento la cantidad de asteroides que hay en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. No me importa. El Señor no le importa porque son cosas que no tienen que ver con él o con ella. Y hay hombres y mujeres psicópatas, por supuesto, en esta historia no hay realmente distinción. Pero a mí me gustaría tener un ejemplo de la historia, que es bastante interesante porque nos va a entender qué es un psicópata y sus límites. El más grande psicópata, para mí, del siglo XX, el más exitoso de todos ellos, fue Stalin. ¿Sí? Les recordemos a todos, Stalin asume el gobierno después de la muerte de Lenin en la Unión Soviética y comienza un reino de terror que empieza y dura, no sé, hasta de los años 20 y pico hasta los años 50, como unos 30 años. Él pasa toda la Segunda Guerra Mundial y se enfrenta con
Hitler, una persona que se lo ha llamado psicópata muy frecuentemente y que no lo era. Si algo sabemos de Hitler, es que no era psicópata. ¿Por qué? Porque tenía conciencia moral. Terrible, pero tenía conciencia moral. Era vegetariano, cuidaba de los perros, creía que los judíos son un riesgo para la nación alemana y que van a destruir, y por lo tanto hay que destruirlos. Lo que tenía Hitler, es una ideología. No es psicopatía. Tenía empatía para los que tenía, ¿sí? Tenía sentimientos, su perro, Eva Braun, hay sobrinos, hay muchas historias de él. Y creo que para mostrarlo durante la guerra, a Stalin le atrapan uno de sus hijos que estaba en el ejército, que a todo eso también estaba bastante de soldado de baja monta, de poca monta. Era el único hijo, no, tenía dos hijos varones, pero este era el hijo varón. Lo agarran los alemanes. Mientras tanto, en la Unión Soviética gana la batalla de Stalingrado y cae en manos de ellos el general von Paulus, importantísimo. Los nazis le dicen, te doy tu hijo, dame von Paulus. Mátenlo a mi hijo, no me interesa mi hijo. Eso es un psicópata. Esto es un psicópata. Es decir, ¿entendiste? Hitler murió por sus ideales, se pegó un tiro. Un psicópata no se pega un tiro, no pasa. Aprovechando el ejemplo histórico que das, que me parece fácil de tomar para cualquiera de nosotros, te pregunto por el otro 75% de la población carcelaria. Cuando vos dijiste, y si este no es el número, es algún número, pero no es el 100%. En las cárceles hay un 25% de psicópatas, hay un 25% que pudo robar, que pudo matar, que pudo violar, al no tener empatía, sentimientos, conciencia moral. Pero hay otro 75%. Es el 75% de los Hitler, ¿no? Es el de los que teniendo conciencia moral, sentimientos y empatía, aún así actúan de una manera que para nosotros es repugnante. Florencio, esto es de lo que hablamos, justamente, de esto se trata. Lo hablamos cuando hablamos de los corruptos. La gente tiene códigos morales. No son los... Hitler, claramente, ninguno de nosotros comparte los códigos morales de Hitler, pero tiene códigos morales. Los ladrones tienen códigos morales. Roban aquí, de acá, no, si pasa esto, pasa lo otro. Hay reglas, leyes. La mafia está armada incluso como una familia, donde si bien no hay sentimientos en el sentido, hay una expresión sentimental y emocional. Hay emoción entre esta gente. ¿Okay? Estos tipos no lo son, los psicópatas no. Y el 75% de la gente esa que está en la cárcel responde a códigos morales que simplemente nosotros no aceptamos. Por eso están en la cárcel. Si hubieran sido, ¿cómo se llama?, de una religión de caníbal, y se estarían comiendo a alguien, nadie diría que son psicópatas. A ver, el Estado Islámico tenía psicópatas, sin duda, estoy seguro, trabajaban ahí, psicópatas, pero estaba manejado, pensado y dirigido por un idealista, igual que Osama Bin Laden. E igual que podemos abrir en la lista, sí, Abimael García, que se acaba de morir, el fundador del Sendero Luminoso en el Perú. Estamos hablando de gente, toda esta gente es más peligrosa la ideología que la psicopatía. ¿Sabes por qué? Porque los psicópatas no andan en un sindicato de psicópatas y se van pasando la pelota uno al otro. En las ideologías pasa eso, ¿sí? Este se lo pasa al otro, ese partido de fútbol, ¿sí? Le van pasando. Entre los psicópatas se murió Stalin. Y no había nadie después de él, ¿no? Había un psicópata esperando, que era Beria, pero ya tuvieron uno, lo liquidaron antes que pueda hacer nada. Vayan a la Wikipedia a ver quién era Beria y todo. Pobre la gente. Y psicópatas ilustres. Estamos excedidos de tiempo. Es fascinante. Pero vos también tenés... A ver, si ves un psicópata y podés, arriesgate. No le vas a ganar a un psicópata, ¿viste? Es muy difícil. Es muy difícil. Me quedo con esa idea. Seguimos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Si te gustó el video,
dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.